la condición de una persona que está luchando con dejar una religión. Esto le pasa a las personas que han tenido una creencia muy atesorada y que por la razón que sea, llegan a la conclusión de que no se corresponde con la realidad, el mundo se les cae delante. Y es peor cuando esas personas pertenecieron a grupos coercitivos. Claro. Ahora también ponte a pensar que muchas veces las personas que pertenecen a grupos coercitivos se rodean al final de puras personas dentro del mismo grupo porque se van aislando, o sea, les insisten tanto en que vayan y prediquen y prediquen y prediquen y hagan nuevos miembros que la gente que no está en el grupo termina tomando distancia o ellos toman distancia también porque dicen que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y ellos son del mundo, no son de Dios. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas, el templo de Dios y los ídolos? Bueno, se aíslan del mundo y se quedan solamente con personas del grupo. Y el día de mañana, por cualquier razón, si desagradan al liderazgo, van a promover que el grupo deje de hablarlos, los condenan al ostracismo y en el ostracismo no van a saber qué hacer. Entonces, ¿a dónde van si el mundo ya les ha cerrado las puertas o ellos se han distanciado y entonces ya no tienen a nadie a quien acudir? Y por otra parte, el grupo donde se sentían acogidos ahora ya los tiene relegados. Entonces, es una situación muy compleja. Hay gente que además del tema de que ve su mundo caerse porque las creencias ven que no se correspondían con la realidad o llegan a esa conclusión, se sienten timados, se sienten estafados, se sienten hasta culpables porque piensan que esto fue culpa suya que no haya funcionado. O sea, muchas veces la Claro, religión es como este producto milagro, que si no funciona, no es que es el tu culpa. producto esté mal, es culpa del Estás, usuario. Es estás culpa bien tuya porque pendejo, ¿no? O sea, no tuviste suficiente fe. Y aparte, está el tema de que estás en el exilio, estás sin que nadie te hable y demás. Hay gente que se quita la vida por estas cosas. Sí. Entonces es importante el tema de la salud mental también. De hecho, hay casos en Estados Unidos, de repente a algunos exmiembros de sectas los metían a terapias. Cuando no sabían cómo manejar este asunto, era una terapia muy confrontativa. Y le decían, mira, este es tu líder. Y le enseñaban fotos comprometedoras del líder. Les enseñaba cómo los estaban engañando. Les enseñaban la verdad, así Sí, dura y abierta. Hubo gente literal, saltaba de las ventanas sí. porque se te caen los fundamentos de tu realidad. Y efectivamente, incluso muchas personas, cuando se dieron cuenta que durante tantos años fueron engañadas, se suicidan. Porque Sí. era tu mundo, era tu universo, eran los fundamentos de tu realidad y ver que fue un engaño no te quedan más razones para vivir. Entonces, creo que sí es un tema que requiere un abordaje y una intervención, pero urgente, urgente, y porque son cosas que están pasando psicológica, en ¿no? estos momentos en algunos lugares, donde disfrazadas de iglesias, pues se trata de grupos de control. Sí, y recordemos, o sea, que en general, nosotros como seres humanos necesitamos un equilibrio, o sea, nuestra vida necesita estar equilibrada, Sí. ¿no? Entre la familia, entre los amigos, entre el Claro, trabajo, entre los hobbies, entre la novia, entre etcétera, ¿no? O sea, necesitamos tener un equilibrio, o sea, alrededor nuestro. Y el centro tiene que ser nosotros, lo más importante tiene que ser nosotros y lo demás tiene que complementarnos. Y si algo se va, no importa tanto porque tenemos el resto de las cosas, el deporte y a lo mejor Claro. ese espacio lo podemos llenar con otra cosita, pero seguimos manteniendo el equilibrio. Cuando lo que gira alrededor, lo único que tienes alrededor es tu iglesia y ya ni siquiera es la iglesia la que gira a tu alrededor, sino tú giras alrededor de esa iglesia y es todo en tu vida, cuando te quitan eso, te das cuenta que pues ya no tienes ni a tu familia, ya no tienes ni a tus amigos, ya no tienes ni a tus pasatiempos, ya no tienes nada y lo que tenías te lo arrancaron, ¿no? Entonces es hay un nombre muy para esto. De difícil. hecho, en antropología hay un término para esta situación que también describía Armando. Se llama muerte social, Muerte social. Sí. donde la persona efectivamente se le aísla, se le quitan privilegios de interacción, se le aplica una ley del hielo. Y tal cual, o sea, es como si no existiera esa persona. Y se ha encontrado en muchos lugares, hay registro de la práctica de muerte social en varias comunidades a lo largo del mundo, y las afectaciones para quien la sufre
son muy graves, no solamente psicológicas, sino que también empiezan a tener problemas de alimentación, empiezan a tener crisis nerviosas y pueden llegar incluso hasta la muerte, porque no es una metáfora, sí es una muerte. Sí. Sí, exacto. Y recordemos que todo empieza porque siempre es más fácil, ¿cómo era? Es más fácil que alguien, hacer pendejo a alguien que hacer que alguien acepte que lo Que se lo hicieron hicieron pendejo, pendejo. No, y de ¿no? hecho ahí te Sí, va. Si eres, por ejemplo, una persona que le estuvo predicando a la gente que conoce durante años, como fue mi caso, por ejemplo, que a mí mis padres me criaron en el catolicismo, yo me hice evangélico en mi adolescencia, o sea, toda mi familia católica y yo evangélico, ya te imaginarás yo predicándoles todo el tiempo, tenía muchos amigos que los conocía desde antes de ir a casa de oración, les empecé a predicar y de repente pasan los años y después de una década me hago ateo. Ahora te preguntas, ¿cómo chingados le digo al mundo ahora esto? O sea, ¿cómo les digo que me hicieron pendejo, sabes? O sea, porque sientes que te hicieron pendejo. O sea, yo de repente ya me empecé a enterar de un montón de cosas, no solamente del tema de la Biblia, si tú quieres, o de las cosas que te mueven a llegar a la conclusión de que pues, lo más plausible es que no haya dioses. O sea, digo, aparte del tema de la cosmovisión, está el tema social, de que claro. ya supiste algo de un pastor, ya supiste algo de otro y de otro y de otro, y a veces unas cosas bien puercas y dices, no puede ser. O sea, yo defendía capa y espada a esta gente y de repente me voy enterando de unas cosas bien heavy, bien pesadas. ¿Cómo voy y les digo a todos esos a los que les prediqué que estaba equivocado? O sea, te sientes mal, te sientes Pues sí, estúpido, te sientes timado y es algo difícil de aceptar, muy, muy, muy difícil de aceptar, porque luego va a empezar el te lo dije o temes que se burlen de ti, aunque muchas veces la burla es lo de menos, ¿eh? Porque a veces la gente que piensas que se va a burlar de ti en realidad te muestra mucho apoyo, sí. pero es Hay, lo hay que... muchísimo más apoyo para Sí, un excreyente en su círculo de amigos que para un creyente que deja su iglesia y la relación que va sí, a tener ahora con sus excompañeros. sí, definitivamente. Y es más, a veces una persona de esas que no se querían convertir y que se terminan convirtiendo a la iglesia, cuando llega a la iglesia no la tratan precisamente muy bien. Es, tú te aferrabas y Sí, se le usaba como escarnio, como el hermano, este hermano que durante 5 años fui a su casa a predicarle y nunca me quería abrir. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas que no me querías abrir la puerta? Y mírenlo ahora, ahí anda leyendo la Biblia. sí. O sea, ¿qué es eso? De Sí, lo verdad, hay más usan como ya comprensión. ven cómo esto sí funciona. Claro, sí, sí, por supuesto. Es una forma en la cual se garantiza la efectividad de su magia. Y la Sí, verdad que si hay más empatía con los que no son creyentes, pues que dicen, claro, pues te entendíamos, estabas en una secta y pues órale ya, sí. chíncate esta chela, no pasa nada.